Bueno, buenos días, bienvenidos. Soy Federico Sánchez del equipo de desarrollo de negocio de ITI, Instituto Tecnológico de Informática. Y hoy celebramos el desayuno tecnológico TEATIC, en el que vamos a hablar del empleo y el trastorno del espectro autista. Y vamos a ver que realmente es una oportunidad de potencial de negocio, de creatividad, de participación que no está explotado completamente y que abre muchas oportunidades. Muy brevemente, ITI es un centro tecnológico reconocido que nos dedicamos a la investigación, al desarrollo y la innovación, principalmente en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y tenemos como misión fomentar la transferencia tecnológica a las empresas y apoyarlas en su camino de digitalización. Además, somos una asociación de empresas, somos la principal asociación de empresas TIC de la Comunidad Valenciana, con más de 260 asociados, y ofrecemos servicios, asesoramiento, consultoría, formación e información tecnológica a las empresas. En el desayuno de hoy vamos a hablar del trastorno del espectro autista y realmente se trata de una realidad mucho más cercana y familiar de lo que algunos pueden pensar, porque figuras destacadas internacionales como Bill Gates o Elon Musk han manifestado que tiene algún grado de espectro autista. Y nosotros vemos que ahora mismo existen dificultades para las personas TEA en cuanto a desarrollarse, a integrarse perfectamente en el mercado laboral, pero de hecho la contribución de las personas neurodiversas agrega una capacidad y un potencial a los equipos que es especialmente interesante para las empresas TIC y es lo que vamos a ver en las presentaciones de hoy. El próximo domingo, el 2 de abril, es el Día Internacional de Autismo. Es un día señalado por la ONU para concienciar sobre la realidad del autismo y poner en valor los derechos de las personas para ejercer la ciudadanía y desarrollar todo su potencial. Y nosotros queremos sumarnos a esta campaña de sensibilización, hablando justamente de las capacidades especiales de las personas TEA y su aplicación a las empresas. Entonces, hoy contamos con la Gobecu, que es una de las 260 empresas asociadas, y también con la Asociación Valenciana de Asperger, que nos abrirán el camino para explicarnos todo esto. Ha aparecido antes en la mención cuando se habéis incorporado a la sesión, pero aviso que se va a grabar. Luego haremos difusión de esta sesión y habrá oportunidad para hacer preguntas al final. También a lo largo de la presentación daremos datos de contacto de la Gobecu. Flavia nos presentará la información que necesitáis para quien esté interesado pues puede obtener más información y continuar por este camino. Bueno, pues vamos a empezar con Lourdes Solaun, que es la directora de Recursos Humanos de ITI, que nos va a hablar de la oferta y la demanda de talento en general en el ámbito TIC. Y ya os comento, y esto lo vimos de forma muy personal, a ITI también nos cuesta encontrar personas de talento TIC y es un desafío como a todos los demás. Lourdes, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos y nada, cojo las riendas que me da Fede y comenzamos. En España existe una demanda creciente de perfiles STEM, perfiles que van dirigidos hacia la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, dirigidas a diversas industrias y sectores como la informática, la biotecnología, la energía, la automoción, por ejemplo, entre otras. Según los datos del informe anual de empleo en el ITI, en las IT, en el 2021, este es un informe elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. En España ha habido un aumento del 5,4% en la oferta de empleo en este sector STEM, en el periodo comprendido entre el 2017 y 2020.
Los perfiles más buscados en estos sectores son los de analistas y científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en automoción de procesos, en digitalización, especialistas en ciberseguridad, especialistas en el desarrollo software en todas sus fases, incluida, y me gusta hacer esta referencia porque creo que es un camino muy importante hacia donde también puede trabajar los perfiles neurodiversos, que es todo lo relacionado con el testeo del software y la calidad en el desarrollo del software, y los perfiles especialistas en el Internet de las cosas. A pesar de todo este aumento en la oferta de empleos en el sector STEM, el informe también destaca que existe una brecha muy importante entre la oferta y la demanda de estos perfiles, especialmente cuanto más especializados queremos que sean. Y realmente, como ha dicho mi compañero, no nos hace falta casi ningún informe para que nos informe, para que nos dé información, valga la redundancia, sobre esto, porque lo vivimos cada día. ¿A qué se debe esta situación? Pues hay muchas opiniones al respecto y estudios al respecto. Quizás puede ser porque el sistema educativo en España sigue presentando deficiencias en la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas. Por ejemplo, los alumnos matriculados en la UPV en el año 2021 fueron aproximadamente de unos 37.000 estudiantes frente a 54.000 que tiene la Universidad de Valencia. ¿No parece esto equipararse a la oferta profesional que luego existe en el mercado? Siguen existiendo, por lo tanto, más estudiantes en carreras que trabajan hacia personas como la medicina, el derecho, la enfermería, la psicología, en lugar de a carreras técnicas, quizás porque también se consideran más difíciles o aburridas, y no se es capaz de introducir el mensaje de que a través de estas carreras tecnológicas también se está trabajando por el bienestar de las personas, por su salud, y por la tecnificación de cada una de las cosas que nos rodean, y es mejorar la vida de las personas. También existe una brecha de género muy significativa. Las mujeres están subrepresentadas en ciertos campos STEM, lo que dificulta, por otra parte, la contratación de perfiles femeninos en las empresas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España en el 2020 el porcentaje de mujeres matriculadas en carreras STEM fue del 28,3%, que es prácticamente el porcentaje que tenemos de mujeres contratadas en el propio Instituto Tecnológico de Informática, que es en el ITI, que es del 27,24%. Es decir, somos un reflejo muy importante de lo que está pasando en la sociedad. Pero a mí me gustaría introducir este factor que también nos reúne aquí a todos en este desayuno tecnológico, que es la falta de las apuestas de las empresas por la diversidad en sus equipos. Quizás también por el esfuerzo que esto supone y por los prejuicios que también la sociedad y por lo tanto las propias empresas tenemos hacia la facilidad o no de acoger a las personas con algún tipo de diversidad. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Universidades en España, también es muy bajo el porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad que está matriculado en las propias universidades, que es al final de donde nos nutrimos fundamentalmente las empresas que buscamos estos perfiles STEM. Aquí estaríamos hablando solamente de un 0,4% de estudiantes matriculados con algún tipo de discapacidad, y aquí estoy refiriéndome a todas, tanto las discapacidades o las particularidades relacionadas con la neurodiversidad como de carácter más físico o sensorial.
Pero no obstante, yo no quisiera centrar el hecho de que faltan perfiles y que necesitamos aumentar el número de personas de nuestros equipos para que esto nos lleve a acercarnos a otros colectivos. Creo que desde el principio nuestro compromiso tendría que ser otro y como empresas deberíamos introducir la diversidad en nuestros propios equipos. Eso tendría que formar parte de la filosofía de las organizaciones, porque el hecho de que existan diversidad, hombres, mujeres, distintos orígenes o distintas necesidades, tanto físicas como sensoriales como neurológicas, aportan, y así lo vamos a ver con con la participación de los otros miembros de este desayuno, que tienen además un día a día mucho más cercano a esta realidad, aportan un gran valor, pueden aportar un gran valor a las empresas. Es importante destacar en este caso que la diversidad del pensamiento y la inclusión son fundamentales para el éxito en cualquier campo en el que nos encontramos, y el sector tecnológico no es una excepción. Buscamos fortalezas en las personas que componen nuestros equipos, y las personas neurodivergentes aportan también o pueden aportar también una gran fortaleza a los equipos. Eh, Creemos que pueden mejorar la innovación, la creatividad y la productividad en los lugares de trabajo. Eh, También ser empresas inclusivas fomenta un ambiente equitativo que valora las habilidades y las experiencias de todas las personas, independientemente de cuál sea su condición. Creo que además aporta promover la igualdad de oportunidades, reduce la discriminación en los lugares de trabajo. Las empresas que dan un paso adelante y que introducen a personas neurodiversas en sus equipos, seguro que podemos ser más innovadoras y creativas. A menudo son personas que nos ofrecen una perspectiva única y una capacidad de pensamiento no convencional que nos puede llevar a nuevas ideas y a nuevas soluciones dentro del ámbito laboral. En resumen, creo que crear equipos diversos y en concreto por centrarnos en el motivo que nos reúne hoy aquí, dentro de las personas con TEA, dentro del trastorno del espectro del autismo, y promover su inclusión y la equidad y fomentar la innovación y la creatividad y mejorar la productividad y el rendimiento, es algo que se puede hacer en equipo, pero creo que también es importante que los equipos estemos formados para ello. Y entonces creo que debe haber una gran colaboración para que, para que esas personas sientan que pueden desarrollar todas sus capacidades en nuestras organizaciones. Y para eso es importante que cada uno de los miembros de esas organizaciones sepa cuáles son esas necesidades que tienen y adopten en la medida de lo posible y adoptemos en la medida de lo posible nuestros procedimientos de trabajo, herramientas de trabajo, metodologías de trabajo a las necesidades que los miembros de los equipos tienen. Muchas veces cuando se habla del cumplimiento de la LISMI, de la Ley de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, eh, creo que siempre nos lleva a pensar, y además hay una ley específica que nos obliga a ello, tenemos que tener un 2% de personas en nuestros equipos que tengan este tipo de condición. Creo que las personas con neurodiversidad no las tenemos presentes, me incluyo en ese pensamiento. Eh, y creo que tenemos que aprender y espero que así lo podamos ver hoy, que nos pueden aportar un gran valor. No, no, Teo, ahora.
Si no te oía, Fede. No se te oye, Fede. A ver, ¿se me oye Ahora, ahora? sí. Vale, vale. Pues nada, que muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante. Yo creo que es fundamental tomar medidas para favorecer la inclusión, cumplir la ley, pero sobre todo, yo pensando en mi día a día, es que no quiero renunciar al talento. Necesitamos todo el talento que haya. Y aquí está claro que hay una fuente de talento con la que tenemos que contar. Pues a continuación vamos a escuchar a Iván Gavilán, que es el responsable del área de inclusión de la Asociación Asperger de Valencia. Nos va a hablar de prejuicios, de estereotipos, de barreras y de oportunidades de personas con TEA, que viene muy hilado con lo que estamos comentando. Sí, cuando quieras, Iván, por favor. Vale, buenos días. Antes que nada, agradecer, ¿no?, que nos cedáis este espacio para dar voz, ¿no?, al trabajo que hacemos y a la labor que estamos llevando a cabo. Y bueno, intentar encontrar esos puntos de encuentro donde podemos, pues todo el mundo salir ganando. Si te parece, pongo la presentación y me compartís pantalla. ¿Pruebas a compartir pantalla? ¿Tienes, Bueno. te deja? Vale, ya vemos tu pantalla. Vale, de acuerdo. Pues voy a hablar un poco de las características, ¿no?, que tienen las personas con Asperger. Bueno, luego las siguientes compañeras, tanto Flavia como... ay, perdona, no me acuerdo del nombre de... Julieta. Como Julieta, cualquier cosa me podéis corregir perfectamente, porque lo que voy a explicar un poco es el arquetipo, ¿no?, de personas con Asperger. Veremos ahora, explicaré en profundidad que bueno, la sociedad es diversa y las personas con Asperger, por supuesto, también son diversas, ¿no? No existe una persona estereotipada la que nos pueda venir en mente, sino que cada persona tiene, como cualquier persona neurotípica, sus propias características y sus propias cualidades. Para comenzar, quisiera hablar un poco de lo que puede llegar a aportar, ¿no?, personas con Asperger en una empresa. Es decir, tenemos un valor añadido, puesto que los clientes siempre valoran muy positivamente que las empresas de las cuales van a conseguir cualquier tipo de servicio tengan personas que estén en cualquier tipo de problema social, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, concreto del grupo Javas, que decía que en España 7 de cada 10 personas que me han entrevistado le gustaría que su marca se involucrara más en la resolución de problemas sociales, y el 67% reconocía que prefería comprar productos de marcas con las que comparte ciertos valores, ¿no? Entonces, pues poner esta marca, ¿no?, de inclusividad en las empresas siempre va a ser algo a destacar. Esto es algo que deberíamos tal vez de importar, ¿no? Son cosas que ya se están haciendo hace muchos años. Hay muchas multinacionales que ya lo están realizando desde hace muchos años. Aquí tenemos algunas, ¿no? SAP, Hewlett Packard, Microsoft. Bueno, cada uno tiene incluso departamentos específicos, ¿no?, que se dedican a tener este tipo de programas inclusivos dentro de sus empresas. Muchas de ellas son empresas relacionadas con el tema tecnológico, como ha comentado antes Lourdes sobre el testing de software, con la programación, incluso financieras. Y bueno, esto iría un poco en relación a las características que comentaré a continuación, ¿no?, en las cuales, pues bueno, ya ha quedado demostrado tanto de manera patente, lo han comprobado las empresas, como que hay estudios. Hace poco salió un estudio, por ejemplo, de programadores de software, en los cuales se había hecho un barrido de las empresas que tenían personas con Asperger en su plantilla, y se había demostrado que las personas con Asperger solían tener entre un 3 y un 4% menos de errores en
en el código que desarrollaban en el software. Lo que pueden aportar a un equipo de trabajo las personas con Asperger, por un lado la honestidad, ¿no? Son personas que, hablando claro, van de cara, son personas que no suelen buscar según las intenciones. Por otro lado, son personas muy perfeccionistas, son muy constantes en lo que están realizando. Si bien tampoco vamos a negar que existen bastantes dificultades, como puedan ser que la línea de aprendizaje en un primer momento sí que se puede alargar más, una vez que se han adaptado al puesto de trabajo, son personas muy constantes, que pueden realizar el trabajo con a priori menos errores de los que realizarían otro tipo de personas. Por otro lado, para bien o para mal, son personas muy, muy fieles a la empresa porque de alguna manera se le está dando una oportunidad a personas que están en un colectivo en riesgo de exclusión social. La tasa de desempleo en personas con Asperger es muy alta. Entonces, una persona que consiga un empleo, nuestra experiencia nos dice que va a continuar en esa empresa sin dudarlo. ¿Ventajas que se pueden obtener al contratar a personas con síndrome de Asperger? Pues bueno, por un lado tenemos características como que puedan tener o no discapacidad reconocida, ¿no? El famoso 33%. En este caso, pues tendríamos una serie de beneficios fiscales, como puede ser la bonificación en las cuotas de seguridad social, deducciones fiscales en el IRPF, deducciones en el impuesto de sociedades. Pero en el caso, o paralelamente, que las personas que vayamos a contratar, porque no en todos los casos de personas con Asperger tienen esta discapacidad reconocida, igualmente, tanto de la administración pública como de entidades privadas, hay partidas presupuestarias para promover todo este tipo de programas, tanto de ámbito estatal, autonómico, municipal o europeo. Asimismo, digamos que salen beneficiadas las personas con Asperger en sí y existe las empresas, pero también existe un impacto directo sobre la sociedad. Como he comentado antes, las tasas de desempleo son muy altas. En Autismo Europa se calculan que entre el 76 y el 90% de personas con TEA, síndrome de Asperger estaría dentro del trastorno del espectro autista, están desempleadas. Y bueno, ahora estoy formando parte de un programa piloto que estamos viendo por qué se da esto, ¿no? Para un poco saber cómo abordarlo. Y los principales datos así más destacables que hemos sacado, por un lado, es la falta de experiencia laboral. Es decir, son personas que les cuesta mucho entrar en el ámbito laboral. Una vez que consiguen entrar, digamos que suelen tener bastante continuidad. Entonces, todo esto repercute directamente en que tengan una mayor autonomía, sus familias pueden ser más autónomas, son personas que no van a necesitar de ciertos recursos, tanto sociales como económicos, para estar subsistiendo, porque van a ser personas autónomas. Y por otro lado, algo muy a destacar es que suelen ser parados de larga duración, ¿no? Y esto está estrechamente, por lo que hemos visto, relacionado con el punto anterior, ¿no? Que una vez que se les da una oportunidad, que consiguen, con los apoyos necesarios, pasar esta primera etapa de adaptación al puesto de trabajo, pues bueno, ya están dentro del mundo laboral, y la persona que contrata puede ver que los resultados son plasmables enseguida. No obstante, pues como estaba comentando antes, se necesitan unos apoyos. Esos apoyos nosotros desde la Asociación de Asperger los hacemos habitualmente. Son apoyos que en un primer momento sí que están presentes, pero actualmente tenemos muchas personas que ya están trabajando con total normalidad y simplemente se pasan por allí por la asociación para comentarnos un poco que les bajan fabulosamente. Y nada, seguir teniendo, ¿no?, ese punto de contacto, de tenernos como personas de referencia
pese a que nosotros, bueno, pues hacemos ese seguimiento, ¿no? Por si hubiera cualquier tipo de problema. Existen ya programas de empleo con apoyo, que es una propuesta que se está realizando en muchos centros de trabajo, en los cuales, pues, una persona profesional está durante esta primera etapa de aprendizaje o de adaptación con la persona en el puesto de trabajo y luego se va retirando primero de manera intermitente y al final se retira del todo a esta persona que está de apoyo. Por otro lado, tenemos un seguimiento y atención multidisciplinar de la entidad, es decir, las personas que desde nuestra entidad pasan por el programa de inserción laboral, pues luego estamos haciendo un seguimiento tanto desde las compañeras que son psicólogas como del resto de profesionales. Y por otro lado también ofrecemos formación y psicoeducación al equipo de trabajo. Esto es muy importante porque se ha demostrado que en toda intervención dentro de la diversidad funcional, la psicoeducación, es decir, que las personas del entorno de una persona que presenta cualquier tipo de dificultad conozca de primera mano cómo tratar, qué herramientas, qué estrategias utilizar con esta persona, conlleva que la adaptación en el puesto de trabajo vaya a ser gratificante, que no vayan a haber problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, esas charlas de concienciación, ¿no? Las personas con Asperger, además, por desgracia, lo que hemos comprobado que en una primera etapa de adolescencia muchas veces son víctimas de bullying en los centros educativos. Es algo que se empieza a hacer allí, ¿no? La psicoeducación. Y muchas veces en el puesto de trabajo también sucede, no de manera voluntaria especialmente por los trabajadores, pero hay ciertas características que si no las conoces, como que muchos de ellos no le puede gustar bromear, que no pueden entender con facilidad segundas intenciones, el segundo sentido de las cosas que comentamos, con ellos pues puede repercutir negativamente en ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, dar todo este tipo de apoyo, ¿no? De que conozcan los compañeros de trabajo la realidad del síndrome de Asperger siempre es positivo. Bueno, algunas de las características que hay que afrontar, hay algunas dificultades, ¿no? Yo cuando estaba preparando esta presentación, decía, bueno, demasiado bonito todo, ¿no? Es decir, tampoco vamos a decir que sea todo un camino liso y sin baches, ¿no? Quiero decir, sí que hay que hacer cierto esfuerzo por cada una de las partes, ¿no? Entonces, tenemos ya la manera, ¿no?, de realizarlo, pero hay que conocer esa realidad que estaba comentando antes, que mediante la psicoeducación en los centros de trabajo se puede realizar. Esto está relacionado estrechamente con el tema, sobre todo, de la comunicación, de las relaciones sociales, ¿no? Hay una afectación en el lenguaje, muchas personas con Asperger son muy literales, hay cierta rigidez, por esto el tema de que si es un trabajo repetitivo, se suelen sentir bastante relajados y se suelen adaptar bastante bien a él. Existen ciertas dificultades sensoriales, tanto puede ser a nivel auditivo como visual. Conozco personas que algo imperceptible para el resto de seres humanos, como es la velocidad a la que parpadea una luz, esa persona lo percibe y le puede generar cierta ansiedad. Existe alguna afectación a nivel de psicomotricidad, pese a que sea leve, y tienen una visión, una forma de observar, de conceptualizar cualquier tipo de todo en sí, ¿no?, de unidad, en pequeñas partes, que muchas veces esto es positivo porque nos va a dar una perspectiva diferente, ¿no? De aquí, bueno, pues hay trabajos creativos como hay muchas personas con Asperger que se dedican a temas de dibujo, diseño gráfico, etcétera. Para todo esto, pues necesitamos ciertas adaptaciones en el ámbito laboral que ya conocemos. Cómo realizar instrucciones claras, concisas y secuenciadas. Es decir, hemos tenido alguna vez algún problema al adaptarse al puesto de trabajo de la persona y ha sido tan sencillo como darle un listado
con las acciones que debes realizar y secuenciadas. Y algo tan simple y tan sencillo como eso, que se tarda en aplicar 2 minutos, esa persona ha empezado a adaptarse perfectamente al puesto de trabajo. Lo que he comentado antes, ¿no? Espacios sensorialmente friendly, pues bueno, hay ocasiones que simplemente con que la persona se ponga unos cascos para no escuchar ruidos sería suficiente si está en un entorno especialmente, bueno, con maquinaria, etcétera, o con mucha gente, música. En relación con lo siguiente, ¿no? De que utilicen herramientas de autorregulación como fidgets, como cosas con las que puedan... Como estoy comentando, esto es un arquetipo. Cada persona tiene sus propias formas de autorregularse, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho a yo en el pasado he trabajado con otras edades, en personas con trastorno de espectro autista, y al profesorado le parecía una barbaridad que a los nanos con TEA o con TDAH, con déficit de atención, les pusiéramos pelotas Bobard, estas de que botan. Y a la semana nos decía el profesorado, es que funciona mejor, está funcionando mejor. Decían, no funciona mejor, se está adaptando mejor, esta persona está funcionando igual. No, pero es curioso, ¿no? Como cosas que a lo mejor nos pueden romper un poco los esquemas, luego resulta que funciona. La coordinación con otros profesionales de personas con síndrome de Asperger, ¿no? Pues lo que he comentado antes, ¿no? De que esa persona tenga un puente, un vínculo con la asociación en la cual le podamos apoyar o orientar en cualquier conflicto. A priori sería adecuado evitar imprevistos en la medida de lo posible. Bueno, siempre van a suceder cosas, ¿no? Un día se va a caer internet, otro día va a fallar un periférico, pero bueno, en la medida de lo posible siempre es algo muy aconsejable. Y algo que se realiza en algunos puestos de trabajo es una persona de referencia, una persona que tenga su voluntad de querer estar más vinculada, ¿no? A esta persona con Asperger, pues bueno, ser la persona que le va a estar explicando, que va a ser de alguna manera responsable de todo este proceso de adaptación, paralelamente a la persona que hemos comentado antes, que puede ser un profesional externo que esté especializado en Asperger, ¿no? Pero el tener una persona a quien saber, a quien dirigirse y hacerle preguntas específicas, pues hemos visto que funciona. Por otro lado, no hay que olvidar que estas personas también están haciendo un gran esfuerzo por su parte. Lo que llamaríamos masking, ¿no? Que es el hacer el esfuerzo por querer encajar de alguna manera en la sociedad, ¿no? En la manera que tenemos de expresarnos, en la forma de comunicación, ¿no? Las personas con Asperger, muchas de ellas son muy pragmáticas. A mí a veces les pregunto, bueno, que vaya día que ha salido, ¿no? Ya está empezando a hacer calor por fin. Se me quedan parados como, ¿qué finalidad? O sea, ¿de qué quieres que hablemos, no? Son muy pragmáticas, entonces muchas veces hacen el esfuerzo de continuar la conversación en cosas que realmente son banales, ¿no? Pero todo esto, muchos pequeños detalles al cabo del día, les conlleva bastante agotamiento. Son personas que necesitan algunas algo de estimulación, como hemos comentado antes, para centrar su atención. Muchos tienen algunas dificultades para mantener el contacto visual, entonces se utilizan ciertas técnicas visuales. Y bueno, y paralelamente la gran mayoría tienen cierto entrenamiento en habilidades sociales. Entonces, pues bueno, coger esta perspectiva de tampoco hay que obligarles a encajar perfectamente cuando con algunas ciertas normas sociales que no son imprescindibles, ¿no? Esto es algo que me gusta hablar, es casi poético, ¿no? Cada vez que trato temas de diversidad funcional, que está tratado desde la psiquiatría evolucionista y es una perspectiva desde la cual entender la diversidad, la neurodiversidad. Y es que sí están saliendo bastantes estudios, tanto desde la psiquiatría, sociología, antropología, en la cual, pues bueno, haciendo referencia a que
nuestro cerebro tiene 50.000 años, ¿no? Hace 50.000 años hay ciertas corrientes que están demostrando, formuladas hipótesis de que todo tipo de lo que a día de hoy serían diagnósticos de salud mental tendrían su funcionalidad. Y somos la sociedad lo que estamos de alguna manera creando la dificultad y la discapacidad de esta persona. En esta psiquiatría evolucionista habla de cómo, por ejemplo, las personas con trastornos relacionados con la esquizofrenia, pues bueno, llegado un momento que el grupo era muy grande, pues motivaba a ciertas personas del grupo a que fueran a tierras más fértiles, donde iban a tener más caza, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la miopía para conseguir, también lo ven como una adaptación, porque puedes enfocar de más cerca y hacer puntas de lanza más afiladas, más mortíferas. Entonces, esta manera de ver que la sociedad tenemos una responsabilidad, ¿no? de adaptarnos y no obligar a las personas neurodiversas a que se acoplen a la sociedad que hemos creado, que es muy diferente a, cada vez lo vemos más, ¿no? con el desarrollo de las tecnologías. Me parece muy bonita y creo que tendríamos que hacer un esfuerzo en esta línea. Bueno, por otro lado, algo que esta misma semana en una charla, ¿no? Que hice con algunas personas con Asperger hubo cierta discusión, es que muchas veces pensamos que una persona con Asperger es una persona de éxito, es una persona con altas capacidades, ¿no? Y hay algunos ejemplos, no voy a entrar porque ni estoy capacitado ni tendría sentido si tienen síndrome de Asperger o no, algunas de estas personas, pero sí que deberíamos de no quedarnos con el estereotipo de Sheldon Cooper, de Steve Jobs, de Elon Musk, de Keanu Reeves, de Steven Spielberg, etcétera, ¿no? Porque nos puede llegar a distorsionar lo que es una persona con Asperger, en las cuales, como he comentado antes, todo lo que he estado comentando es un arquetipo, es decir, hay personas con Asperger con todo tipo de características. Estas serían algunas personas que pueden, y seguramente muchas de ellas tendrán síndrome de Asperger, pero con unas características muy concretas y específicas. Entonces, pues bueno, que no nos distorsione, ¿no? La visión de lo que realmente es. Bueno, y esta es una frase que me gusta bastante de una persona que ha estado toda su vida estudiando el síndrome de Asperger, que es Tony Attwood. Veo que la gente con síndrome de Asperger es un hilo brillante en el rico tapiz de la vida. Y bueno, simplemente quería quedar con esta reflexión en relación a lo que he comentado anteriormente, ¿no? Que yo creo que la sociedad en sí tenemos una deuda con la diversidad, porque siempre pueden aportarnos cosas positivas a cualquier tipo de empleo, tanto en formaciones como en formas diferentes de abarcar un problema. Entonces, pues bueno, hacer esa invitación, ¿no? A que todos arrimemos el hombro un poquito y consigamos una inclusión social real. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias, Iván. Creo que ha sido muy interesante. Nos has dado referencias sobre, por un lado, cómo relacionarnos mejor con personas con Asperger y también cómo ponernos en sus zapatos. Y también me quedo con la idea de que realmente hay muchos grados, hay muchas circunstancias y dentro de personas con Asperger o de espectro autista en general podemos encontrar casos muy distintos y es mejor no estereotipar y no llegar con prejuicios e ideas preconcebidas. Así es. Muy bien. Pues nada, vamos a continuar con Flavia Sosa, que es socia fundadora de Lagobecu, que es una empresa TIC, una empresa tecnológica que nos sirve como un ejemplo perfecto porque ha puesto en marcha iniciativas y proyectos con integración, con una participación directa, con una participación fundamental de personas con TEA. Entonces, cuando quieras, Flavia. Vale. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Lo ven? Vale. Se ve bien, ¿verdad? Vale, perfecto. Sí, te vemos. Bueno,
Vale, bueno, yo soy Claudia, soy socia de Lago BQ SL, somos un asociado de ITI desde hace poco tiempo. Primero que nada quería agradecer a ITI la organización de esta jornada. Creo que es muy importante visibilizar a las personas con autismo, visibilizar el potencial, la capacidad. Creo que la sociedad en general tiene mucho que ganar con la inclusión de estas personas, y sobre todo las empresas tecnológicas. Tenemos un problema que es la retención del talento, y creo que las personas con autismo pueden ayudar a solucionar este problema. Bueno, con esto nada, les quería contar sobre nuestra empresa. Nosotros somos una empresa familiar, nos dedicamos al Business Intelligence. Nuestros clientes están en toda España, en Francia, en Inglaterra. Y bueno, a nosotros el síndrome de Asperger o TEA o autismo, como le quieran llamar, porque es lo mismo, nos marcó desde el principio sin ser nosotros conscientes de ello. Nosotros empezamos la empresa mi marido y yo hace más de 20 años, somos de Uruguay, estudiábamos ciencias económicas, y hay una parte muy pequeña, minúscula de la carrera, que es gestión de la información en las empresas. En ese momento se transformó en el interés restringido de mi marido, sin nosotros ser conscientes de lo que era un interés restringido. Pero esto se traduce en que él está las 24 horas del día pensando, investigando, probando, leyendo, mirando vídeos sobre Business Intelligence. Esto es una característica de las personas con síndrome de Asperger. Entonces, no importa la capacidad intelectual, puede ser media o superior a la media, que es uno de los estereotipos que mencionaba antes Iván, que muchas veces, o sea, sí, mi marido tiene síndrome de Asperger, debe ser un genio. No necesariamente, hay muchos que sí que tienen una capacidad intelectual superior a la media, pero aunque tú tengas una capacidad media, si tú estás 24 horas del día enfocado en un mismo tema, al final eres un experto en cualquier ámbito. Bueno, nada, así fue como empezamos esta empresa, haciendo de su interés restringido nuestra forma de vida. Y bueno, hace unos años a mi marido lo diagnosticaron con síndrome de Asperger, y pasamos por lo que pasan, creo que casi todas las familias, o todas las que yo conozco, cuando reciben un diagnóstico de este tipo. Lo primero es la negación, y es: yo no soy autista, aquí hay un error, o sea, es imposible, yo no soy autista. ¿Vale? Pasamos por todo un proceso que creo que pasa en todas las familias hasta llegar a la aceptación. Cuando llegamos a la aceptación vale, sí, quizás por eso es que me molestan tanto los ruidos, y por eso siempre llevamos cascos de este tipo. Quizás por eso me molestan tanto las luces blancas, quizás por eso siempre trabajé remoto. Nosotros teníamos oficina, porque antes de la pandemia estaba como un poco mal visto que una empresa no tuviera oficina, parecía un poco serio. Pero teníamos la oficina, íbamos a trabajar ahí el resto del equipo, y las personas con autismo iban un rato sin saber, no estaban diagnosticados todavía, pero sin saberlo nos íbamos adaptando a esa realidad, y ellos trabajaban desde casa. Las luces, por supuesto, naturales. Pero fue toda una adaptación, ya les digo, sin saberlo. Por eso es más fácil de lo que parece la adaptación. Pero bueno, en el momento en que llegó el diagnóstico, lo primero que hicimos fue involucrarnos en la Asociación Asperger de Valencia. De hecho, seguimos involucrados, que soy la presidenta desde hace unos meses. Y notamos ahí que hay mucho apoyo, o hay apoyo, sobre todo de las familias y las personas con autismo en la etapa escolar. Estoy hablando de apoyo a nivel público, ¿vale? Pero una vez que llegan a la etapa adulta, ya no hay tanto apoyo. Y no es que el autismo desaparece, una persona nace y toda su vida va a tener autismo. Y llegó nuestra reflexión interna dentro de la empresa. Pensamos que teníamos una oportunidad para aportar a la sociedad, para devolver a la sociedad. Nosotros estamos muy agradecidos porque éramos inmigrantes, ya somos españoles, pero
queríamos, era una forma de devolver a la sociedad. Otra característica Ferger es ese sentido de la honestidad, de lo que es justo, de lo que no es justo, esto está bien, esto está mal. Es otra característica Ferger. Entonces decidimos dedicar esfuerzos a crear proyectos sociales dentro de nuestra empresa. Lo primero que hicimos fue contratar a personas con TEA. ¿Vale? Esto es un resumen de mucho tiempo de reflexión, ¿no? Cuando contratamos a personas con TEA, nosotros somos, somos una empresa que tenemos sensibilidad hacia el TEA, sabemos sobre el TEA, pero claro, nosotros sabemos sobre nuestro TEA, el TEA de nuestra familia. Y cada persona es diferente, como ya lo decía Iván, no nos podemos basar en estereotipos. Y nos sentimos solos. Hicimos un acuerdo de colaboración con una asociación para que hiciera el acompañamiento, no la Asociación Asperger de Valencia. Pero notamos que todo el acompañamiento y toda la ayuda estaba centrada en la persona con TEA, en la adaptación a la persona con TEA. Pero notamos que y el acompañamiento a la empresa también estaba basado en la persona con TEA. Entonces pensábamos que nos faltaba un acompañamiento a la empresa e identificar las necesidades de la empresa. Porque aquí hay dos actores principales, o sea, no hay inclusión laboral sin empresa. Entonces, bueno, vamos a ver qué necesita la empresa, qué tipo de acompañamiento necesita la empresa. Y cuando hablo de empresa, hablo del empresario o empresaria y también sobre todo del equipo de trabajo que va a rodear luego a esa persona. Y así fue como nos juntamos un grupo de un consorcio y presentamos un proyecto europeo. Somos hay dos asociaciones de autismo, hay una de Macedonia y otra de Polonia, y una cámara de comercio de Eslovenia. El director de la cámara de comercio es padre de una persona con autismo, y es algo que también se da mucho, estas iniciativas. He visto que la gran mayoría parten de familias que conviven con el TEA y conviven sobre todo con el potencial. Vemos que tienen un potencial enorme, que la adaptación es más fácil de lo que parece, y sin embargo, en las tasas de desempleo que mencionaba Iván, o sea, los datos en España no tenemos datos oficiales, pero lo que decía Iván sobre los datos de Autismo Europa coinciden con lo que vemos en la asociación. ¿Vale? Es el colectivo dentro de la discapacidad, el colectivo con el índice de desempleo más alto. Bueno, como les decía, presentamos esta idea de proyecto europeo, donde nosotros lo que proponemos es crear material de apoyo al empresario y empresaria y al equipo de trabajo que rodea a la persona con autismo. Entonces, hablando claro, dijimos, las asociaciones se van a centrar en la persona con TEA y en las necesidades y van a apoyar a la persona con TEA. Bueno, vale, nosotros vamos a crear material de apoyo a la empresaria, empresario y el equipo de trabajo. Nos vamos a centrar en las necesidades de eso. La idea fue muy bien acogida, de hecho en la convocatoria de marzo del 2022 fue el proyecto con más puntaje en esa categoría y estamos ahora en proceso de desarrollo de ese material. El objetivo es para finales del 2023, primer trimestre de 2024, probarlo en una empresa que contrate a una persona con TEA. Y lo dejo aquí por si alguna empresa está interesada en contratar, bueno, podríamos probar el acompañamiento a la empresa. Vale, otra de las ideas que se nos ocurrieron, identificamos otra dificultad cuando nosotros contratamos a personas con TEA, y es la curva de aprendizaje, que también la mencionó Iván antes. Suele ser más larga, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, aquí hay una barrera. ¿Por qué? Porque cuando la mayoría de las pymes no nos podemos permitir una curva de aprendizaje muy larga, y creemos que ahí hay una barrera que también se puede solucionar. Pero dijimos, bueno, vale, ¿cómo podemos solucionar esto? Y entonces llegó la idea de Avalatea. Avalatea es un proyecto de empresa de inserción laboral.
En este momento estamos en Las Naves. Las Naves es una aceleradora pública de Valencia, donde eligen proyectos de triple impacto y los mentorizan. Entramos el año pasado en preaceleración, y preaceleración es etapa idea, validar la idea, y ahora estamos en aceleración. Es decir, estamos preparando estatutos, plan de negocio, ¿vale? Estamos en ese proceso. Vale, pero bueno, ¿qué es una empresa de inserción laboral y por qué creemos que soluciona la barrera de la curva de aprendizaje más larga? Vale, una empresa de inserción laboral es una sociedad mercantil que tiene la finalidad de facilitar el acceso al mercado laboral de personas que estén en riesgo de exclusión laboral. En este caso, Avalatea sería una empresa tecnológica, ¿vale? Entonces podemos identificar dos frentes. De cara al cliente, ¿vale? Es una empresa que ofrece, en este caso, servicios o productos tecnológicos, ¿vale? Factura, o sea, tiene la gestión normal de una empresa mercantil cualquiera. De cara a la interna, ese objetivo de inserción en el mercado laboral, en este caso los beneficiarios serían personas con autismo, Asperger, TEA, como le quieran llamar, ¿vale? Es lo mismo. Una vez que esa empresa de inserción, o que Avalatea en este caso, consiga la calificación como empresa de inserción laboral, va a obtener ayudas y subvenciones para hacer un acompañamiento y una formación a las personas con autismo como máximo de 3 años, para que luego, o sea, el objetivo final es que esas personas luego vayan a trabajar, se inserten en una empresa del mercado ordinario, una empresa normal. ¿Vale? Son como empresas de paso, donde se las forma, en este caso en puestos tecnológicos, puestos de empresas tecnológicas. En este momento, como ya les decía, estamos en el proceso de preparación, pero sobre todo en lo que nos estamos centrando en este momento es en el objetivo de crear un consorcio. Es decir, lo que estamos buscando es socios, que pueden ser empresas, fundaciones, asociaciones, que quieran trabajar con nosotros, que quieran sumarse a este proyecto. ¿Por qué? Por tener más músculo, porque cuanto más rico sea este consorcio, mejores serán los resultados. Sobre todo para las personas con autismo que van a lograr la inclusión laboral, y también para las empresas tecnológicas, porque lo que queremos es eliminar esas barreras las que mencionaba Iván, y que yo les conté un poco de cómo las vivimos nosotros en el día a día de nuestra empresa cuando intentamos hacerlo. Vale. Y con esto, estos son nuestros datos de contacto. Las personas que estén interesadas, empresas o quien sea, que les contemos más sobre nuestro proyecto, nosotros encantados y de mil amores, nos pueden contactar, nos pueden escribir, nuestros datos ahí está en nuestra web, pero bueno, desde ahí también nos pueden escribir correos, ¿vale? Bueno, muchas gracias y... Muchas gracias, Flavia. Creo que ha sido muy interesante para alguna empresa que esté interesada en recorrer el camino. Conoce un caso real concreto, el vuestro, y también ofrecéis un punto de partida para empezar esta iniciativa. Los datos de contacto están aquí en la presentación, pero luego los podemos compartir por redes sociales para que cualquiera que esté interesado pueda localizaros. Muy bien, pues y ya como última participación vamos a contar con Julieta Barragán, que es una persona del equipo de la Gobecu y que nos va a contar el relato en primera persona. Nos va a contar la experiencia de una persona con TEA, cómo es su día a día, que creo que es realmente interesante. Cuando quieras, Julieta. Hola. No me sale todavía para compartir la pantalla. Ahora, un momento. Vale. Buenas. Hola.
Bueno, como os contaban, yo soy Julieta y desde hace 3 años soy Junior en Business Intelligence y antes de eso fui voluntaria en infinidad de asociaciones, además de profesora de español en Países Bajos mientras estudiaba. Voluntariado desde haber hecho tours y organizado viajes con Erasmus Student Network. Este, por ejemplo, es un tour en un Zero Waste Tour por Ruzafa, en el que les mostrábamos tiendas donde podían comprar cosas ecológicas o, por ejemplo, comprar productos en grano para no consumir tantos plásticos. Aquí fui voluntaria de logística y de registros en el primer European Youth Event en España, que fue el octubre pasado. He organizado el Camino de Santiago 2 veces para grupos grandes, estaba en una tuna femenina y he hecho muchísimas cosas. Me encanta el voluntariado, se podría decir que es mi interés restringido. Y esto viene a que es compatible ser sociable y ser Asperger. Yo soy Asperger. Me diagnosticaron hace relativamente poco, realmente hace casi un año. Entonces, ya lo sospechaba desde hace tiempo, unos años, pero confirmado un año. Y nada, os voy a contar un poco de mi experiencia como persona con Asperger en el mundo laboral. Como os he mencionado al principio, soy Junior en Business Intelligence y trabajo en Lago BQ. Como decíamos, es una empresa familiar, es una empresa neurodiversa, lo cual quiere decir que hay otras personas con Asperger, en este caso. Por tanto, no tengo muy claro qué cosas pueden resultaros extrañas o fuera de la normalidad media de una empresa. Así que os cuento un poco de todo. Desde hace 3 años soy Junior en Business Intelligence en Lago BQ y os preguntaréis, ¿qué es el Business Intelligence? Bueno, acompañamos al cliente durante todo el proceso de dar valor a los datos de su empresa, identificamos cuáles son las variables claves para su negocio, estructuramos y modelamos los datos, generamos reportes que se actualizan automáticamente. Siempre tienen esa información a mano para poder tomar decisiones, para poder ver cómo va la empresa. Y nada, aquí hay un ejemplo y os voy a contar un poco de lo que hago yo específicamente. Yo me encargo de diseñar reportes. Este es un reporte, una página de un reporte que hicimos hace muy poco. Y también creo manuales para los clientes, doy formaciones tanto a nuevos trabajadores como a clientes. Me encargo del modelado de datos en Power BI, que es la herramienta que usamos principalmente. Y es una lista que realmente va en aumento. Y nada, un momento. Vale. Todo nuestro trabajo es en remoto. O sea, muchas veces mi trabajo es así, con algo en mi falda. El perro, por lo general, no, como os podéis imaginar, es demasiado grande, pero el gato sí. Entonces, todo nuestro trabajo es en remoto y mi horario es de 8 a 3. Esto me permite compaginar la vida laboral con el día a día súper bien. Considero que no tendría problema en trabajar en una oficina, pero siempre preferiría tener la opción de trabajar desde casa. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, la mayoría del tiempo realmente estoy utilizando una máscara a la hora de socializar, que es una máscara, es un esfuerzo extra que debo hacer para socializar y si debo mantenerlo todo el día, día tras día, al final a lo que conduce es al burnout, el quemarte en el trabajo, ¿no? Para mí el hecho de que la sobresocialización conduzca a un burnout, pensaba que era la realidad para todos. Pero de lo que me he dado cuenta es de que nuestro burnout es más rápido y certero. El nuestro, quiero decir, el de las personas neurodiversas. Muchas veces necesito días para recuperarme tras socializar muchas horas seguidas. Por ejemplo, el otro día tuvimos la Nit del Foc aquí en Valencia, en los fuegos artificiales, y acompañé a 2 personas que no habían ido nunca y después necesité 3 días para recuperarme y estuve toda la Nit del Foc tapándome los oídos porque me encanta ver las luces, pero el ruido no lo soportaba. Y nada, casi toda mi familia está diagnosticada con Asperger en los últimos años, entonces es mi normalidad. Cuando fui a la universidad, que todavía no estábamos ninguno diagnosticado, me daba la sensación de que gran parte de la gente a mi alrededor era neurodiversa. Estaba en la asociación de debate y en la asociación de debate todo el mundo parecía estar en el espectro autista o casi todos, ¿no? Y cuando diagnosticaron primero a mi hermano dije, uy, ¿será que estaba buscando mi normalidad de casa un poquito? Nada. Y además, cuando era más pequeña veíamos Big Bang Theory
y nos burlábamos los unos de los otros ligeramente, porque nos veíamos reflejados, aún sin saber todavía que casi todos teníamos Asperger. O sea, en mi casa todos tenemos nuestro sitio, nuestra taza favorita, nuestro tenedor, cuchillo, cuchara, y no es algo que te tomas a la ligera. Yo llego a casa para visitar a mis padres, a mi hermano, y mi hermano me dice, no te sientes en mi sitio. A veces es demasiado, ¿no? He puesto esta imagen porque también quería comentar, está sobre el estereotipo está un poco exagerado en la serie de Big Bang Theory, pero sí que es una realidad de muchas personas con Asperger. Yo hasta que no me lo dijeron no me daba cuenta que cuando no es una sonrisa genuina se nota muchísimo, no sabemos fingir, es una máscara. Entonces puede salir una sonrisa tan horripilante como esta. Y bueno, volviendo un poco más al tema del trabajo, al principio en mi carrera en Business Intelligence busqué oportunidades de trabajo fuera de la empresa familiar para expandir el horizonte y aprender de otros. Y empecé con LinkedIn, lo típico que contactas y envías el currículum y ese tipo de cosas. Y las ofertas de trabajo que me llegaban es un campo en el que hay muchísima demanda, entonces me llegó alguna a pesar de no mover mucho y lo que me ofrecían incluía horarios de 8 a 5, de 9 a 6, mínimo 1 hora de viaje en la oficina. Y digo, con un trabajo como el nuestro, que puede hacerse en remoto y que puede limitarse a un tiempo más acotado, me parece muy poco eficiente. Yo no necesito estar en la oficina de 8 a 5, tomarme 1 hora de comida y hacer 1 hora de viaje, cuando podría hacerlo todo de golpe de 8 a 3, como hago ahora. Y es que ser Asperger en realidad tiene sus ventajas. Amo las cosas claras, la eficiencia, la proactividad. Si algo tiene que estar hecho para el final de la semana, se hace, sin miramientos. El fin de semana pasado me desvelé de madrugada y ¿qué hice? Esto es una confesión que me da, es un poco demasiado Asperger. Me puse a hacer contabilidad de la empresa. Es una tarea tan cuadriculada como un Excel que me resulta divertida, es como un sudoku. Nada. A mí me encantan las instrucciones, el paso a paso, y entiendo que para muchos de nuestros clientes el paso a los reportes digitales automáticos, una herramienta nueva, puede ser muy nuevo. Así que tras las formaciones lo que hago es recopilar lo que hemos visto y les mando un manual de instrucciones. Quiero decir, el ser Asperger también me da la ventaja de ponerme en el lugar del otro y poder saber más o menos qué puede necesitar. Quizás no a nivel emocional algunas veces, pero sí a nivel práctico. Y nada, yo misma a veces necesito las instrucciones con hincapié, sobre todo cuando voy a comenzar una tarea totalmente nueva o que necesita de mucho cuidado. Necesito que quien me esté mandando la tarea me escuche repetir los pasos brevemente y me confirme si no, si lo he entendido bien. A mí eso ya me da paz mental para el resto del día. Otras de mis características que comparto con muchas personas en el espectro, casi que todas, es la hipersensibilidad al ruido y a la luz. Eso en el trabajo se traduce en tener unos buenos cascos que me aíslen a nivel ruido, nada más. Y a nivel luz, quiere decir que si entrara en mi casa, pensaría que es una cueva. La luz natural y las luces cálidas me encantan. Las luces blancas tienen el efecto hospital sobre mis ojos. Es como un grito en el oído, pero a nivel ojos. O sea, imaginaros conducir cuando me impacta mucho cuando estoy pasando por una loma de burro, una loma de burro con el coche y viene un coche de frente, eso que de repente suben y salen las largas cuando suben la loma de burro, a mí eso cada vez me noquea. Y nada, con las luces al final, mis esenciales son las gafas de sol y los cascos. Pero tener en cuenta que trabajo desde casa, lo cual me permite poner mi energía en concentrarme y no en aislarme de mi entorno para poder concentrarme. Nada. Esta foto también os la he mostrado al principio, es con la Balatea en las naves. Ya os ha contado antes Flavia lo que son las naves. Quería comentar también que es un espacio del ayuntamiento al final y me han dado una gran facilidad. Para mí mi perro es como una muleta social y se porta muy bien. Entonces me han dado permiso para llevarlo. Cuando voy a las sesiones de emprendimiento me permiten llevarlo.
no hace nada, entonces no pasa nada tampoco. Y a mí es algo que agradezco mucho, lo han hecho por acompañar a una persona con Asperger. Y nada, y a vosotros quería daros las gracias, muchas gracias por escucharme y por darme la oportunidad de contar un poco de mi experiencia. Pues muchas gracias, Julieta. Vosotros. Bueno, pues con una experiencia de primera mano que siempre es interesante para ponernos en la piel de los demás, completamos la jornada. Creo que hemos tenido diversidad de puntos de vista. El propio de ITI, el de la Asociación Valenciana Asperger, el de una empresa que pone en práctica todo lo que estamos comentando. Y bueno, creo que nos vamos todos con una imagen bastante completa de lo que son las personas con espectro autista y sus posibilidades para integrarse en las empresas, en particular en las empresas TIC como la nuestra. Solo quiero daros las gracias. No sé si hay alguien de los que está conectado que quiere hacer alguna pregunta y si no, pues lo vamos a dejar aquí. Estoy mirando el chat. Hola. Sí, hola. Hola, sí, soy Patricia. Nada, tan solo quería decir que me ha parecido muy interesante la iniciativa, este desayuno, y evidentemente sí que creo que hay un gran desconocimiento en las empresas de la neurodiversidad y de las personas con neurodiversidad, así que, y de las posibilidades y lo que pueden aportar a una empresa. Así es que, lo dicho, me parece muy interesante y la iniciativa de poder formar a las empresas, porque bueno, una persona con TEA pues ya va de serie y va formada en su historia. Entonces, poder formar a las empresas me parece vital para que haya esa conexión. Y bueno, pues nada, daros las gracias y manifestar mi interés y que me ha parecido muy interesante. Bueno, muchas gracias, Patricia. Creo que José Manuel también quería participar, tiene la mano levantada. Sí, bueno, hola Federico. Bueno, simplemente lo primero felicitar al ITI por organizar esto, porque la verdad es que es algo a lo que no se le da visibilidad. Y los que vivimos esto de cerca, pues sobre todo cuando afecta a un hijo, pues evidentemente es de agradecer, porque muchas veces buscamos respuestas que no encontramos. Y han pasado varios años desde su diagnóstico de mi hijo mayor y todavía hoy, ¿no? Le sigo dando vueltas al tema y todavía, pues cuando oigo hablar de esos temas, hay veces que no. ¿Hemos perdido, José Manuel? He dejado de irte un momento. Sí, sí. No, que me refiero que hay veces que uno no puede dejar de ponerse a llorar, ¿no? En este sentido. Y nada Claro. más. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti por participar y compartir esto. A mí realmente he aprendido mucho hoy y también me quedo con la sensación de que probablemente hay más personas con Asperger o con síndrome con el trastorno de espectro autista a mi alrededor y que probablemente no están diagnosticadas, que se encuentran con dificultades que a veces no encajan o tienen dificultades para encajar como ven que encajan otros. Y la explicación puede ser sencillamente que no están diagnosticados y que serlo les permitiría seguir llevando la vida que llevan, hacer las cosas que les gustan, pero quizá un poco más orientados, ya con más herramientas y con más información. Así que, de nuevo, pues muchas gracias a todos y lo dejamos aquí entonces. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ya estamos solos de casa.